un instante porque se suma también a nuestro equipo de Para que Sepas, Pablito Winocur, que ya está escuchándonos. Luis. Sí, Rosario, la pregunta, Rosario, es, ya que estamos en el detalle del kirchnerismo en sangre, el que más kirchnerismo en sangre tiene es el hijo. ¿Estaba Máximo? No estaba Máximo, ¿no? No estaba Máximo Kirchner, no estaba Máximo Kirchner, incluso es una de las especulaciones que se tuvo en cuenta si venían Cristina Kirchner, no solamente Cristina Kirchner, sino también Máximo Kirchner. Pero recordemos que me parece que más allá de que no vino por no darle el apoyo a Sergio Massa, con quien abrazó el Congreso, es porque todavía no se reconcilió con el presidente, con Alberto Fernández. O sea, vemos una Cristina Kirchner conciliada, o por lo menos regresó al diálogo con Alberto Fernández, pero el que no lo hizo es justamente Máximo Kirchner, bueno, Kirchner que siempre fue más duro. Pero Rosario, eso fue clave en toda la discusión por el tema del Fondo Monetario. El rol de Máximo Kirchner en el Congreso fue casi una divisoria de aguas. Eso por un lado. Y por otro así lado, empezó de alguna manera este capítulo, ¿no? Esta división gigante que tantos problemas nos ha traído. Y el otro tema es los celos o no de Alberto Fernández. Esta puesta en escena enorme de Massa contrasta absolutamente con la tristeza de los actos del presidente Fernández, los últimos actos del presidente Fernández. No hay allí celo político, me refiero, ¿no? Fernández, ese ha sido un motor importante en los problemas también. La actitud de Fernández frente a Cristina o frente a Massa en el pasado. En las últimas semanas, Alberto Fernández entendió que el protagonismo lo iba a tener Sergio Massa. Incluso fíjense que la agenda de Alberto Fernández continuó con algunas recorridas, pero no tuvo discursos. O sea, a lo que antes hacía Alberto Fernández, que era anuncios en alguna recorrida y demás, no las tuvo. Las últimas dos actividades recorrió la provincia de Buenos Aires, también recorrió el interior del país, pero sin discurso. Las únicas palabras que se escucharon en las últimas horas de Alberto Fernández son dos gestiones. Primero la de Mercedes Marcó del Pont, en donde le agradeció a los funcionarios públicos, a Gustavo Vélez, dijo que él aplaudía la unidad del Frente de Todos, y después las declaraciones que hizo también en la función de Sergio Massa. No se conocen otras declaraciones del presidente, que bajó el perfil, obviamente, que sabe que el protagonismo lo va a tener Sergio Massa. Sí, igualmente, perdón, vamos a sumar a Winocur, que está escuchándonos ya. Sí, que lo tenemos esperando Pablo, ahí. Vos hablabas más temprano, te escuchábamos de hoja de ruta. Yo te pregunto si esta hoja de ruta va a ser una hoja de ruta en donde cada trazado va a ser dialogado, es decir, cada medida que se tome, Sergio Massa va a ir y hablar con el presidente, le va a preguntar a la vicepresidenta qué opina, se va a poner de acuerdo, escuchará las opiniones de la gente de confianza de cada uno de ellos, o si en realidad la independencia es que él decide cada medida. ¿Cómo están? A ver, la expectativa es que no, la expectativa es que él va a decidir y que él va a tener autonomía para poder ejercer y manejar los resortes de la economía. Esa es la expectativa. Ahora, de la expectativa a la realidad hay una gran incógnita, porque la gran pregunta es si Alberto Fernández psicológicamente está dispuesto a ceder ese lugar constitucional que tiene de tener la lapicera, ¿no? Porque en definitiva, Cristina también. Que tome Sergio Massa, la tiene que firmar Alberto. Cristina tuvo todos los subsecretarios, ha sido una mujer con una mirada muy importante en el último tiempo. Y las muestras de que evidentemente el no tener un plan económico fue una falla, quedaron expuestas. Ahora, si el plan económico que Cristina imagina o querría es el que Massa va a presentar, esa es la duda. ¿Cuánto consenso hay sobre lo que va a hacer? Marce, la pregunta es si el veto que ejercía Cristina Kirchner sobre Guzmán, sobre Alberto Fernández, tenía que ver con la velocidad de gestión o si tenía que ver efectivamente con el rumbo económico y con la ideología política y económica tanto de Alberto como de Guzmán. Si el veto de Cristina tenía que ver solamente con el ritmo de la gestión, que era una de las cosas que más criticaba a Cristina Kirchner, esta lentitud a la hora de gobernar, esta lentitud a la hora de tomar decisiones, bueno, Sergio Massa puede ser una solución porque claramente tiene otro ritmo, uno sabe que trabaja hasta las 4 de la mañana, que tiene otra impronta de gestión. En cambio, si lo que Cristina impugnaba era el contenido de las medidas, bueno, ahí podemos llegar a tener problemas. Claro. Ahí tenemos una de muchos palacios en juego, ¿no? Porque está pasando en el Palacio de la Casa Rosada, en el Palacio del Congreso, en el Palacio de Hacienda,
y el otro palacio que empezó a tomar cuerpo en los últimos días es el Palacio de los Tribunales, donde como si fuera poco, la garante de todo este proceso desde el punto de vista político está en el banquillo y dando por hecho hasta el propio ministro de Justicia de que Cristina Fernández de Kirchner va a ser condenada en el juicio oral. Ahí Martín Angulo seguramente tiene información, pero ¿cómo lo ves vos, Pablo? Y me parece que es lo que están planteando, poniendo en el escenario los funcionarios kirchneristas. En realidad te diría todo el elenco del Frente de Todos, incluyendo el Frente Renovador, como por ejemplo figuras como Daniel Arroyo, o el albertismo, con figuras como Santiago Cafiero, todos salieron en masa a hablar. A mí me llamó la atención. Ayer mismo por redes sociales hubo una movida consensuada, evidentemente. Vos misma compartiste anoche a última hora un tuit de Santiago Cafiero. Porque me sorprendió, porque hasta ahora, digamos, no había, de hecho, no sé si se acuerdan, pero todo había arrancado hipotéticamente con una ofensa que tuvo la vicepresidenta, porque en su momento cuando le arrojaron piedras y destrozaron la ventana y parte de su despacho, en rigor, en Senado, nadie había expuesto públicamente el rechazo a ese daño, y ahí es donde queda en claro, o dejan en claro, que él no la había llamado, que él no la llama, y ahí empezó todo. Digo, no es menor este apoyo. Lo que yo planteo, ya te doy, Martín, pero lo que yo planteo es que, a ver, voy a usar palabras sintéticas para que se entienda y sin que nadie se ofenda. Mientras vos tenías hoy una fiesta para Massa en la Casa de Gobierno, tenías circulando por las redes sociales casi un velorio o una amenaza de que ¿qué quilombo se va a armar si la tocan a Cristina? ¿Ustedes estuvieron por la Ciudad de Buenos Aires? Tenés dos climas totalmente distintos en la misma fuerza. Toda la Ciudad de Buenos Aires con pintadas, si la tocan a Cristina, que ¿qué lío quilombo se va a armar? No la toquen con lleva Cristina, comillas, no. es público. Todas las pintadas. Yo lo he visto, que caminé hoy distintas partes de la Ciudad de Buenos Aires y me asombró que así amaneció. Casi todo el gabinete salió en sus redes sociales a apoyar a Cristina Kirchner, a decir que el juicio no tenía razón de ser, que la acusación del fiscal no era correcta. Ahora, ¿qué ministro no hizo eso? Massa. Clan. Massa bueno, todavía no era ministro. Veremos si lo hace ahora que tiene cargo. No publicó en sus redes ¿Qué sociales militante del Frente de Todos no lo hizo? Porque todavía no tenía cargo. Veámoslo el video y seguimos con esto, porque es parte de la misma realidad del momento por el cual en la ventanita de arriba estamos esperando que hable Sergio Massa. Seguramente este tribunal, que es un tribunal de lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que yo me quede absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes. Gracias. Bueno, ahí lo vimos, era eso. La frase "la historia me absolverá" la hizo originalmente Fidel Castro Ruz cuando estaba detenido tras el asalto al cuartel Moncada en Cuba, antes de la Revolución Cubana. Él hizo un alegato en el juicio por la toma de ese cuartel, que luego fue fundamental para la Revolución Cubana, pero no importa, no viene a cuento. Cristina se toma de esa frase de Fidel Castro para tomar esta cuestión. ¿Dónde está parado el juicio en este momento? Porque el alegato del fiscal, te digo que ya era una enciclopedia, ¿no? Sí. No, y va a seguir siendo. Empezó el lunes, siguió ayer, va a continuar el viernes y va a seguir por lo menos por las próximas 2 semanas. Lo que ya se sabe es que el fiscal va a pedir que Cristina Kirchner sea condenada a una pena de prisión, que todavía no conocemos, que la va a dar a conocer en la última audiencia, que es lo que pasa en todos los juicios. Y para los 2 fiscales, por lo que expusieron hasta ahora... ¿Hay una cifra estimada de años que le tocaría por el delito? Hay que ver después por qué delitos acusa, pero por lo menos por los delitos, por lo que la causa está y fue elevada a juicio oral, puede ir de 6 a 15 años de prisión. Pero igualmente me imagino que va a haber una instancia de apelación. No sé cuándo es efectiva la condena. Casación y Corte Suprema. Y el tema de la ¿Cuándo se hace inhabilitación efectiva la condena, Martín? Ahora cuando lo confirma la Corte. La inhabilitación Falta. para cargos públicos, ¿cuándo También. viene? Con el definitivo. la condena, con el definitivo, Por eso. absolutamente. Digamos, faltan muchas la hipótesis de que Carlos Cristina- Menem falleció condenado con apelaciones y senador de la Nación, Pero ¿no? no solo con eso, en la última elección a la que presentó Carlos Menem, que tenía una condena para no poder ejercer cargos públicos,
hubo presentaciones de la oposición en la justicia para que no sea candidato y la justicia lo habilitó. Por lo tanto, la hipótesis de que el año que viene Cristina Kirchner no podría ser candidata por una estar condena, inhabilitada, claro. es bastante difícil que eso ocurra Poco por probable. los tiempos de la Bueno, pero esa justicia. es la base central en la que en general en toda América Latina los bolivarianos denominan lawfare. ¿Qué es eso? Que a través de una intromisión de la justicia logran esquivar Sí, la voluntad popular. Lo concreto, en la descripción invalidando del candidatos. escenario, en la descripción del escenario, lo que yo veo es esto que les decía recién, ¿no? Una pata del gobierno que es el presidente de la nación desdibujado. Casi triste, te diría. O sea, Claro. una persona que no se sabe bien el rol que va a ocupar. Vamos a ver ahora porque queda bajo su mando una parte importante del gabinete con áreas que son interesantes de ver. Veremos qué es lo que sucede. Sergio Massa lanzándose al estrellato, digámoslo, porque lo que hay hasta hoy es una movida mediática y de, Ahí están entrando los funcionarios, y de Eddie. comunicación. Ahí están entrando. Y Cristina Fernández de Kirchner, a la que todo el mundo le dice, usted, señora, es la garante del equilibrio en el oficialismo, acaso condenada en un juicio. Mira, hay movimiento ahí, ¿no? Bueno, seguramente ya vamos a tener que cerrar y retomamos en un rato con vos porque va a estar entrando más en instantes. ¿Qué se sabe de la figura del viceministro? Misma pregunta le hicimos a Rosario Ayerdi, pero es en efecto el economista más relevante que podría tener esta gestión. Sí, por ahora no hay definiciones. Lo que dicen es que podría haber algún anuncio mañana o que podría haber otra figura que no sea la del secretario de Política Económica y que podría estar esto en cabeza del jefe de asesores, que es Leonardo McDur, que viene del labañismo. Bueno, es una de las hipótesis que está dando vueltas. La realidad es que a Sergio Massa le costó armar el gabinete porque había algunas figuras que obviamente eran figuras de consulta de él cuando estaba en el llano, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, pero que después una cosa es aconsejar y otra cosa es ponerse el traje de viceministro, ¿no? Entonces, seguirán siendo hombres de consulta, pero en principio no estarían dispuestos a asumir cargos, como el caso, por ejemplo, de Álvarez Agis o de Peirano, ¿no? De Miguel Peirano, que fue ministro de Economía de Kirchner también, que no le aceptaron integrarse a su gabinete. Bueno, hay mucho movimiento ya, como lo habíamos avisorado, con Cristian Balbo ahí comandando el mando allí en el Ministerio de Economía. Wino, vamos a volver con vos en un ratito nada más para analizar el anuncio que en instantes nada más va a ser Sergio Massa. El gabinete ya se prepara, Cris, como habíamos dicho, la primera y la segunda línea de asientos, la fila de asientos ocupadas por los nuevos ministros, los nuevos funcionarios.